El salón de conferencias estaba lleno de periodistas, cámaras y luces. La expectación en el aire era palpable. Nayib Bukele, con su característica gorra y actitud relajada, se preparaba para responder preguntas en un evento transmitido a nivel internacional. Lo que nadie esperaba era que un periodista ateo lanzaría una pregunta tan provocadora que silenciaría la sala en un instante. Señor Bukele, usted habla mucho de Dios, de valores y de fe, pero, siendo realistas, ¿no cree que basarse en creencias religiosas en pleno siglo XXI es un atraso? Después de todo, Jesús no es más que un personaje mitológico, una figura creada para controlar a las masas ignorantes. ¿No le parece absurdo que un presidente haga referencias a algo tan obsoleto? El periodista sonrió con suficiencia, esperando ver a Bukele tartamudear o evadir la pregunta. Pero el presidente no parpadeó. Mantuvo su calma y esbozó una leve sonrisa antes de tomar el micrófono. En la sala, los murmullos cesaron. Todos estaban expectantes por su respuesta. Esa es una excelente pregunta, comenzó Bukele, sin un ápice de molestia en su tono. Pero permítame preguntarle algo a usted, señor periodista. ¿Sabe quién es Aristóteles? El periodista, sorprendido, asintió. Por supuesto, uno de los mayores filósofos de la historia. Exactamente, continuó Bukele. Y Aristóteles vivió hace más de 2300 años. Sin embargo, seguimos estudiando su pensamiento y aplicándolo en muchas áreas del conocimiento. Ahora dígame, ¿conoce a Albert Einstein? El periodista se rió levemente. Por supuesto, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Exacto, prosiguió Bukele. Y Einstein creía en Dios. De hecho, dijo que la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Ahora, ¿qué le hace pensar que una figura como Jesús, que ha cambiado la historia del mundo entero, sea menos relevante que ellos? El periodista frunció el ceño, pero Bukele no le dio tiempo de responder. Déjeme hacerle otra pregunta. Usted está aquí parado porque en el mundo en el que vivimos hay ciertos valores que permiten la libertad de expresión, la justicia y la paz social. ¿Sabe de dónde provienen esos valores? El periodista se quedó en silencio. Bukele continuó. Del cristianismo. La idea de la dignidad humana, de que todos somos iguales ante la ley, de que debemos ayudar al prójimo, todas esas nociones que hoy damos por sentadas vienen de las enseñanzas de Jesús. Y no lo digo yo, lo dicen historiadores seculares que han estudiado la influencia del cristianismo en la civilización occidental. Los murmullos en la sala aumentaron. Algunos periodistas asentían con la cabeza, mientras otros parecían sorprendidos por la solidez de la respuesta del presidente. Ahora, usted es libre de creer o no creer en Dios. Eso es su decisión. Pero negar la influencia de Jesús en la historia es como negar la existencia del sol porque ha estado nublado todo el día. El periodista intentó responder, pero su voz se quebró. La sala entera se quedó en un silencio absoluto. Fue entonces cuando un veterano periodista, al fondo de la sala, rompió el silencio con un aplauso. Pronto, toda la sala estalló en aplausos. Bukele, con su característica sonrisa, simplemente concluyó. Mi fe no es una debilidad, es mi fortaleza. Y créame, en un mundo donde reina la incertidumbre, tener algo en que creer es lo más poderoso que hay. El evento había comenzado como una simple conferencia de prensa, pero terminó convirtiéndose en una lección que muchos nunca olvidarían. El impacto de las palabras de Bukele resonaba en la sala. Sin embargo, la conferencia no había terminado y el periodista ateo, aunque visiblemente afectado, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Tomó aire, ajustó su postura y decidió contraatacar. Presidente Bukele, usted habla de la influencia de Jesús como si fuera un hecho incuestionable, pero la historia nos ha demostrado que la religión ha sido usada para justificar guerras, opresión e incluso genocidios. ¿No cree que en lugar de enaltecerla, deberíamos superarla? La tensión en la sala aumentó. Algunos periodistas intercambiaban miradas, mientras otros se inclinaban hacia adelante en sus asientos, expectantes por la respuesta del presidente. Bukele no perdió la compostura. Mantuvo su mirada fija en el periodista y, con una calma que contrastaba con la intensidad del momento, replicó. Usted tiene razón en algo. La religión ha sido utilizada muchas veces para hacer el mal. Pero aquí hay un detalle que muchos olvidan. No es la fe la que ha causado esas atrocidades, sino el ser humano, con su naturaleza imperfecta. La fe en sí misma es neutra. Lo que hacemos con ella es lo que define su impacto en el mundo. Hizo una pausa estratégica, permitiendo que la sala asimilara sus palabras.
Luego continuó. Mire, los avances científicos nos han traído grandes beneficios, pero también han creado armas capaces de destruir la humanidad en segundos. ¿Culpamos a la ciencia por eso? No. Culpamos a quienes usaron ese conocimiento con malas intenciones. Lo mismo sucede con la fe. Mientras algunos la han usado para justificar sus propios intereses, otros la han utilizado para transformar el mundo con amor y compasión. Las cámaras capturaban cada gesto del presidente. Algunos periodistas asentían, otros escribían frenéticamente en sus libretas. El periodista ateo, aunque aún determinado, parecía menos seguro. Pero entonces, si Jesús realmente existió y sus enseñanzas eran tan poderosas, ¿por qué el mundo sigue siendo un lugar lleno de corrupción, violencia y sufrimiento? Preguntó, intentando recuperar terreno. Bukele sonrió levemente, como si esperara esa pregunta, porque el mensaje de Jesús no impone, ofrece. No obliga, invita. El cambio no ocurre porque un ser divino mueve hilos desde el cielo como un titiritero. Ocurre cuando las personas deciden tomar esas enseñanzas y aplicarlas en su vida diaria. Si el mundo sigue lleno de problemas, no es porque la fe haya fallado, sino porque muchos han decidido ignorarla. Hubo un silencio profundo. La sala, que minutos antes estaba llena de murmullos y comentarios, ahora parecía contener la respiración. Finalmente, un periodista al fondo levantó la mano. Señor presidente, más allá de la fe, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Bukele exhaló, como si apreciara el cambio de dirección en la conversación. Todo comienza con el individuo. Podemos debatir sobre filosofía, historia y religión todo el día, pero al final, la pregunta más importante es, ¿qué estás haciendo para hacer del mundo un lugar mejor? No se trata de señalar con el dedo lo que está mal, sino de preguntarnos en qué podemos contribuir. Los aplausos comenzaron tímidos, pero rápidamente se extendieron por toda la sala. Incluso algunos de los periodistas más escépticos parecían reflexionar sobre lo que acababan de escuchar. El periodista ateo, aunque aún desafiante, guardó silencio. No porque estuviera completamente convencido, sino porque por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. El periodista ateo, con el rostro aún marcado por la intensidad del debate, tomó su vaso de agua y bebió lentamente, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. La sala seguía en completo silencio, como si cada persona presente sintiera el peso de las palabras de Bukele. Pero el hombre no estaba listo para rendirse. Presidente, todo eso suena muy inspirador, pero sigue siendo una cuestión de fe. ¿Cómo puede esperar que todos creamos en un mensaje que no tiene pruebas tangibles? La ciencia nos da hechos. La religión solo nos da esperanza. Bukele inclinó la cabeza levemente, como si evaluara su siguiente respuesta con precisión quirúrgica. Luego, con su característico tono sereno, replicó. Dígame, señor periodista, ¿usted ama a alguien? ¿A su madre? ¿A un hermano? ¿A una pareja? ¿A un amigo? El periodista frunció el ceño, confundido por la dirección de la conversación. Claro que sí. ¿A dónde quiere llegar con esto? Bukele entrelazó sus manos y sonrió con paciencia. Pruebe ese amor científicamente. El periodista abrió la boca para responder, pero se detuvo. Parpadeó un par de veces, procesando la pregunta. Bueno, podemos medir reacciones químicas en el cerebro, niveles de dopamina, oxitocina. Exacto, interrumpió Bukele. Podemos medir respuestas físicas, pero ¿eso significa que el amor es solo una reacción química? ¿O hay algo más, algo que no podemos ver, tocar ni medir, pero que sabemos que es real? La sala volvió a sumirse en el silencio. Algunos periodistas se inclinaron hacia adelante, expectantes. El periodista ateo se removió en su asiento. La ciencia y la fe no son enemigas, continuó Bukele. La ciencia nos explica el cómo. La fe nos da un porqué. No necesitamos ver el viento para saber que existe. No necesitamos tocar la gravedad para saber que nos afecta. Y así como usted no necesita un microscopio para demostrar que ama a alguien, yo no necesito pruebas materiales para saber que Jesús cambió la historia del mundo. El periodista apretó los labios y desvió la mirada por un momento. Por primera vez en toda la conferencia, parecía quedarse sin argumentos. Pero antes de que pudiera reaccionar, otra periodista levantó la mano. Era una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante. Presidente Bukele, si la fe puede ser tan poderosa, ¿por qué hay personas que la usan para justificar el odio? Muchos líderes religiosos han promovido el racismo, la discriminación y hasta la violencia en nombre de su Dios.
¿Cómo responde a eso? Bukele asintió lentamente, como si la pregunta fuera justa y esperada. Porque la fe, como cualquier herramienta, puede ser usada para construir o para destruir. Un cuchillo puede salvar vidas en las manos de un cirujano, o quitarlas en manos de un criminal. La fe en sí misma no es el problema. Es la intención de quien la usa. Miró directamente a la periodista. Por eso insisto en que el verdadero cambio no depende solo de la religión, sino del corazón de cada persona. No importa cuántos discursos inspiradores escuchemos, cuántos libros sagrados leamos o cuántas veces recemos. Si no vivimos con compasión y respeto hacia los demás, entonces la fe se convierte en solo una excusa vacía. Hubo un murmullo en la sala. Varios periodistas asentían, algunos tomaban notas con rapidez. El periodista ateo permanecía en silencio, con los brazos cruzados. Pero entonces, con una expresión que revelaba más curiosidad que desafío, formuló su última pregunta. Entonces, señor presidente, si Jesús realmente es un ejemplo tan poderoso, ¿por qué el mundo sigue siendo tan caótico? Bukele sostuvo su mirada y, con una sonrisa serena, respondió. Porque el mensaje de Jesús no era una orden, sino una invitación. Y como cualquier invitación, depende de nosotros aceptarla o ignorarla. La respuesta quedó flotando en el aire. Nadie más tenía nada que decir. La sala estaba en un estado de contemplación silenciosa. Y en ese instante, quedó claro que esta no había sido solo una conferencia de prensa. Había sido algo mucho más profundo. El periodista ateo permaneció en silencio, su mirada perdida en algún punto del podio donde estaba Bukele. No era la respuesta que esperaba. No era una confrontación agresiva, ni una imposición. Era una reflexión, una idea que lo obligaba a mirar más allá de sus propias creencias. En la sala, los murmullos comenzaron a crecer. Algunos periodistas cuchicheaban entre sí, otros asentían en silencio. Pero había algo en el ambiente, algo que todos sentían pero que nadie podía expresar con palabras. No se trataba solo de religión. No se trataba de quien tenía la razón. Se trataba de algo mucho más grande. Pero entonces, una voz firme rompió el silencio. Presidente Bukele, con todo respeto, su respuesta sigue siendo subjetiva, dijo un hombre mayor, un periodista veterano que había cubierto conflictos en todo el mundo. Yo he estado en zonas de guerra, he visto a niños morir de hambre, he visto la crueldad humana en su forma más despiadada. ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Bukele respiró hondo. Su expresión no cambió, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, como si entendiera el peso de esa pregunta mejor que nadie. Dios está en cada persona que lucha por cambiar esas injusticias, respondió con voz firme. Está en el médico que atiende a esos niños sin cobrar un centavo. Está en el voluntario que entrega comida en los refugios. Está en la madre que protege a sus hijos en medio de la guerra. Dios no es el responsable del mal en el mundo. El ser humano lo es. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono y continuó. A menudo culpamos a Dios por lo que permitimos como sociedad. Nos preguntamos dónde está Dios, pero rara vez nos preguntamos dónde estamos nosotros. ¿Cuántos aquí han visto una injusticia y han pasado de largo? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ayudar y han decidido no hacerlo? Dios no necesita bajar del cielo para cambiar el mundo. Nos tiene a nosotros para hacerlo. El silencio en la sala se hizo aún más denso. Nadie esperaba esa respuesta. No era un argumento teológico ni un intento de conversión. Era una verdad incómoda que todos entendían, pero que pocos se atrevían a admitir. El periodista mayor asintió lentamente, como si en el fondo ya conociera esa respuesta. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, Bukele volvió a hablar. Ahora quiero hacerles yo una pregunta a ustedes. Los periodistas intercambiaron miradas. No era común que el entrevistado tomara control de la conferencia. ¿Cuántos aquí creen que el mundo puede mejorar? Preguntó Bukele, recorriendo la sala con la mirada. Algunas manos se levantaron tímidamente. Otras se mantuvieron abajo, con escepticismo. Esa es la diferencia entre la fe y el cinismo, continuó. La fe no es solo creer en Dios. Es creer en algo más grande que nosotros mismos. Es creer que el mundo puede ser mejor, que las personas pueden cambiar, que el bien puede vencer al mal. Si no tenemos eso, entonces estamos condenados. El periodista ateo lo miró fijamente. No había arrogancia en la voz de Bukele. No había superioridad. Solo una convicción inquebrantable. No les pido que crean en mi fe, dijo el presidente, dando un paso atrás y dejando que sus palabras hicieran eco en la sala.
Pero si les pido que crean en algo, porque sin fe, sin esperanza, sin un propósito más grande que nuestro propio egoísmo, entonces sí estamos verdaderamente perdidos. El silencio se prolongó por lo que parecieron minutos enteros. Y luego, inesperadamente, alguien comenzó a aplaudir. Un solo par de manos al principio, luego otro y otro más. En segundos, la sala entera estaba aplaudiendo, no como se aplaude a un político, sino como se aplaude a una verdad que resuena en lo más profundo del alma. El periodista ateo no aplaudió, pero tampoco volvió a hablar, porque en el fondo, aunque nunca lo admitiera en público, sabía que había escuchado algo que no podía ignorar. Cuando los aplausos finalmente cesaron, la atmósfera en la sala de prensa era completamente distinta. Ya no había ese aire de confrontación que suele acompañar los debates políticos y filosóficos. En su lugar, había una sensación de introspección, como si cada persona presente estuviera procesando lo que acababan de escuchar. El periodista ateo, que hasta ese momento había sido el más vocal en su escepticismo, cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus labios se apretaron, y su mirada, que antes estaba llena de desafío, ahora reflejaba algo distinto. No era exactamente aceptación, pero tampoco rechazo. Era duda, una duda que probablemente nunca había sentido con tanta intensidad. «Señor presidente», dijo finalmente, con un tono más contenido, «lo que usted dice es inspirador, pero no responde a la pregunta de fondo. Usted habla de fe como un motor de cambio. Pero ¿qué pasa con aquellos que usan la fe para justificar el odio, la violencia y la opresión?» Bukele sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Se tomó un momento antes de responder, caminando lentamente por el escenario con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Esa es una excelente pregunta», dijo con calma. «Y la respuesta es simple. No es la fe la que causa el mal, sino el uso corrupto de ella. La fe verdadera nunca ha sido un arma, sino una fuente de amor, de compasión, de justicia. Pero a lo largo de la historia, los seres humanos han manipulado todo lo bueno para sus propios intereses, desde la política hasta la religión». Se detuvo y miró directamente al periodista. «Le pregunto algo, señor. ¿Cree usted en la justicia?» El periodista parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. «Sí, por supuesto», respondió con seguridad. «¿Y cree que hay personas que han usado la idea de la justicia para justificar cosas horribles?» El periodista frunció el ceño, pero asintió. «Sí, ha habido regímenes totalitarios, guerras en nombre de la justicia». «Exacto», dijo Bukele, levantando un dedo. «Pero eso no hace que la justicia en sí misma sea mala, ¿verdad?» El periodista guardó silencio. La fe, al igual que la justicia, la libertad o incluso la ciencia, es una herramienta. Puede ser usada para construir o para destruir, pero su verdadero valor se mide en lo que inspira en las personas. Los murmullos en la sala volvieron, esta vez con un tono distinto. Era evidente que la respuesta de Bukele estaba dejando huella. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente, otros simplemente observaban con atención, como si estuvieran presenciando algo que no ocurría todos los días. El presidente continuó: «Miren a su alrededor. No importa si creen en Dios o no, todos los que estamos aquí buscamos algo en común, la verdad. Queremos entender el mundo, encontrar significado en lo que hacemos. Y eso es, en esencia, un acto de fe. No una fe ciega, sino una fe en que hay algo más allá de nuestra propia existencia individual». El periodista ateo inclinó la cabeza, pensativo. Era la primera vez en toda la conferencia que no tenía una réplica inmediata. Bukele lo notó y dio un paso atrás. «Yo no estoy aquí para convencer a nadie de creer en lo mismo que yo creo», dijo. «Pero sí creo que cada persona, incluso el más escéptico, tiene en su interior algo que lo impulsa a buscar el bien. Llámenlo conciencia, moralidad, humanidad o fe. No importa el nombre. Lo importante es que lo usemos para construir un mundo mejor». El silencio volvió a llenar la sala. No había más preguntas. No porque no hubiera más dudas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, los periodistas no sentían la necesidad de cuestionar cada palabra que salía de la boca de un líder. No porque estuvieran convencidos de inmediato, sino porque, quizás, en el fondo de su ser, algo había cambiado. Justo cuando parecía que la conferencia de prensa había llegado a su punto culminante, un periodista en la parte trasera de la sala levantó la mano. Su voz temblaba ligeramente cuando habló, como si la carga de la discusión lo hubiera afectado más de lo que quería admitir. «Presidente Bukele,
Usted habla de fe y de su impacto en la humanidad. Pero en un mundo donde la corrupción, la pobreza y la injusticia siguen reinando, ¿cómo puede esperar que la gente siga creyendo en algo superior? ¿Cómo puede alguien tener fe cuando ve a niños muriendo de hambre, a familias destruidas por la guerra, a gobiernos traicionando a su propia gente? La pregunta flotó en el aire como un golpe inesperado. Era dura, dolorosa, y sobre todo, era una pregunta que muchos en la sala, incluso aquellos que no lo habían dicho en voz alta, también se hacían. Bukele suspiró. Por primera vez en toda la conferencia, sus ojos reflejaron una tristeza profunda, una que pocas veces mostraba en público. Entiendo su pregunta, dijo con voz más baja, casi en un tono de confesión. Y créame, he tenido esos mismos pensamientos muchas veces. Se tomó un momento para recorrer la sala con la mirada. No voy a mentirles. No tengo una respuesta perfecta. No puedo decirles por qué existe tanto sufrimiento en el mundo. No puedo explicar por qué algunas personas nacen en la miseria, mientras otras disfrutan de riquezas sin haberlas ganado. Pero sí sé algo. Su voz se fortaleció de nuevo. La fe no es creer cuando todo es fácil. La fe es lo que nos sostiene cuando todo parece estar perdido. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Miren a la historia. Las personas que han cambiado el mundo, las que han hecho la diferencia, no fueron aquellas que se rindieron ante el dolor y la desesperanza. Fueron aquellas que, a pesar de todo, eligieron creer. Creer en la justicia, en la redención, en la posibilidad de un futuro mejor. Las cámaras enfocaron su rostro, captando la intensidad de su mirada. Cuando veo a un niño mendigando en la calle, cuando veo a una familia destrozada por la violencia, no puedo evitar preguntarme, ¿dónde está Dios en todo esto? Hizo una pausa, dejando que la pregunta calara hondo. Y luego recuerdo algo. Dios no actúa solo. Nos dejó a nosotros la responsabilidad de hacer el bien. Se volvió hacia el periodista que había hecho la pregunta. Si ves el hambre en el mundo y te preguntas dónde está Dios, quizás Dios te está preguntando a ti. ¿Qué vas a hacer al respecto? Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas asintieron inconscientemente, mientras otros miraban sus notas con expresiones de asombro. Bukele continuó. La fe no es sentarse y esperar milagros. Es levantarse y convertirse en el milagro que alguien más necesita. Los aplausos comenzaron lentamente, pero en segundos la sala entera se llenó de ovaciones. No era solo un discurso político. No era solo una respuesta bien formulada. Era un recordatorio poderoso de que, más allá de creencias individuales, cada persona tiene en sus manos la capacidad de hacer el bien. El periodista que había hecho la pregunta bajó la mirada, visiblemente afectado. No respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque, en el fondo, sabía que las palabras de Bukele habían tocado algo en el que no podía ignorar. Y en ese momento, en una sala de prensa que había comenzado con tensión y escepticismo, algo cambió. La fe, sea en Dios, en la humanidad o en el simple deseo de mejorar el mundo, había dejado su huella.